Desarrollaremos a continuación un ejercicio de diseño de estructuras, en el cual nos pide calcular la carga uniforme adicional al peso propio de la viga que causará que ésta empiece a agrietarse. Hay que tener en cuenta pues que nos dan un vano o una luz o distancia entre columna de 8 metros, que tiene un F'C de 28 megapascales, que tiene un FR que se calcula con esta ecuación, 0,62 por lambda por raíz cuadrada de F'C, y que tiene un peso del concreto de 24 kN metro cúbico. Tenemos la sección transversal de la viga, en este caso es una viga en forma de I, que tiene una altura superior de esta semifigura de 10 centímetros, una altura de este cuello de 50 centímetros que tiene 10 centímetros en esta parte, además que este cuello aquí tiene un ancho de 10 centímetros. Podemos ver que es una figura simétrica. Inicialmente vamos a calcular el centroide de la figura, podemos asumir que está en la mitad por lo que es simétrica, pero de todas maneras vamos a hacer el cálculo del centroide como para comprobar. Inicialmente dividiremos para facilitar los cálculos, vamos a dividirlo en tres mini secciones, la parte 1, la 2, la 3. Calcularemos el área de cada una de ellas. Comencemos con el área 1, que será igual a 30 centímetros de la base por 10 centímetros de la altura. Esto nos da 300 centímetros cuadrados. El área 2 será de 50 centímetros de altura por 10 centímetros de la base. Esto es igual a 500 centímetros cuadrados. El área 3 tiene una base de 30 centímetros por 10 de altura y eso nos da 300 centímetros cuadrados. Para calcular el centroide, como es una figura compuesta, debemos utilizar la siguiente función, donde el centroide es igual a la sumatoria del producto de las áreas de cada una de las secciones por su centroide. Todo esto sobre la sumatoria de las áreas totales. Reemplazando, comencemos con la primera área, serían 300 centímetros cuadrados. Por cuestión de espacio vamos a omitir las unidades, pero tener en cuenta que estamos trabajando en centímetros y al final pondremos el resultado pues con las unidades correspondientes. 300 por el centroide de esta figura serían L medios, o sea, en este caso sería 5 centímetros. Más el área 2, que serían 500 centímetros cuadrados, por, recordemos que se está tomando el centroide de la figura superior. Entonces, en el caso de esta figura tenemos que tener en cuenta el centroide de él, que en este caso serían 25 centímetros, pero adicional hay que tener en cuenta esta distancia que hay entre donde comienza la figura y desde donde se va a tomar el centroide. En este caso serían los 10 centímetros que hay antes de comenzar la figura, más L medios, o sea 25 centímetros. Más, ahora hagámoslo de la tercera figura, que serían 300 centímetros, que es el área, por, igualmente como pasó en la figura anterior, sería la distancia que hay hasta antes de comenzar, que serían 60 centímetros, más el centroide de la figura, que serían 5 centímetros. Todo esto sobre la sumatoria de las áreas, que serían, podemos decir que son 2 veces 300 más los 500 centímetros cuadrados. El resultado nos da 35 centímetros. Lo que inicialmente habíamos asumido, que eran los 35 centímetros, sí se cumple. Entonces podemos darnos cuenta que a pesar, pues en este caso no había sido necesario calcularlo, pero
en una figura que no sea simétrica, siempre va a aplicar esa forma de calcular el centroide, y se puede aplicar pues para cualquier figura. Ya teniendo el centroide, debemos hallar la inercia en X de esta figura. La forma de calcularla sería, como es una figura pues compuesta, entonces sería que la inercia en X sería igual a la sumatoria de las inercias de cada una de las figuras. Recordemos que como es esto sería un doceavo de la base por la altura del cubo, más, en este caso sería más la suma, o sea, sería el producto del área de cada una de las figuras por la distancia que hay entre el centroide total de la figura, que sería esta Y, menos el centroide de cada una de esas figuras, esto al cuadrado. Y eso nos dará la inercia inercia total de la figura. Entonces, ya reemplazando, comencemos con la primera, que sería un doceavo de, recordemos que la base serían 30 centímetros por la altura, que son 10 centímetros al cubo. Recordemos que es al cubo. Cierra, más el área de esa figura, que eran 300 centímetros cuadrados. El centroide total, que nos dio 35 centímetros, menos el centroide de esa figura, que son 5 centímetros. Más la siguiente figura, que sería el cuello, que sería este cuello. Entonces sería que tiene un doceavo de la base, que son 10 centímetros, por la altura, que son 50 centímetros al cubo, más el área de esa figura, que eran 500, serían 35 menos 35 al cuadrado. Se me ha olvidado aquí, me falta un cuadrado aquí, en esta diferencia. Cerramos aquí y ponemos puntos suspensivos para poder continuar en la parte de abajo. Y nos faltaría la última figura, que sería un doceavo de la base, que serían 30, por la altura al cubo, que serían 10, más esa área por el centroide de esa figura, ya recordamos que era 65, 35 centímetros, que es el total de la figura, menos los 65 del centroide de esa figura, esto al cuadrado. Haciendo las operaciones nos dará que la inercia en X, la inercia total de la figura, es de 649.166,67 centímetros. Recordemos que las inercias están en unidades a la 4. Por facilitarnos los cálculos, además que ahora vamos a calcular el momento crítico, entonces es necesario tener esa inercia en milímetros. Entonces vamos a convertir este resultado a milímetros. Entonces simplemente hacemos un factor de conversión donde decimos que 10 milímetros, recordemos que a la 4, porque está a la 4, equivale a 1 centímetro a la 4. Esto es igual a, utilizando notación científica porque el valor es grande, entonces sería 6,49 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Listo. Ahora vamos a hallar el momento crítico de la figura. Entonces el momento crítico se puede calcular de esta forma. Entonces dice que el momento
crítico o de agrietamiento es igual a el esfuerzo de rotura por la inercia en X sobre el centroide total de la figura. ¿Listo? Ya tenemos todos los datos, simplemente es reemplazarlo. Recordemos que el FR inicialmente nos decían que se podía calcular como 0,62 por lambda por raíz cuadrada de F'C. Esto es igual a decir 0,62, el lambda aquí es 1 por la raíz cuadrada de 28 megapascales. Entonces el F sub R es igual a 3,28 megapascales. Recordemos que 1 megapascal es lo mismo que decir, en este caso serían 3,28 newton sobre milímetro cuadrado. Es lo mismo. Ahora, entonces reemplacemos aquí en la función, en la ecuación del momento de agrietamiento crítico. Entonces tenemos que que el F sub R, que es el esfuerzo de rotura, sería de 3,28 newton milímetro cuadrado por la inercia en X, que son 6,49 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Todo esto sobre el centroide, que nos dio 35 centímetros, o sea 350 milímetros. El momento de agrietamiento es igual entonces a $60.820.571.43. Esto está en unidades de newton por milímetro. Correcto. En las unidades normal que se utilizan los momentos, recordemos que son en newton por metro o kilonewton por metro. Entonces vamos a hacer la conversión de este resultado para tener en esas unidades. Entonces volvemos a hacer un factor de conversión. Entonces decimos que 1 kilonewton son 1000 newton y que 1 metro son 1000 milímetros. Simplemente esta con esta, y esta se cancela con esta. Entonces el momento crítico es igual a 60,82 kilonewton por metro. Ahora, como el ejercicio nos pide que hallemos la carga, entonces recordemos que como es una viga que está simplemente apoyada con una luz de 8 metros, entonces recordemos que el momento para ese tipo de vigas es igual al WT, o sea la carga total, por la longitud al cuadrado sobre 8. Como necesitamos la carga, la W, y ya tenemos tanto el momento, que en este caso sería el momento de agrietamiento, tenemos la longitud, podemos hallar la carga total. Entonces la W total es igual a 8 veces el momento, en este caso el momento de agrietamiento, sobre la longitud al cuadrado. Entonces el WT sería igual a 8 por 60,82 kilonewton por metro sobre, teníamos una distancia de 8 metros, todo esto al cuadrado. Esto es igual a 7,603 kilonewton por metro. Esa es la carga total que
puede soportar la viga sin agrietarse. O sea, justo antes de agrietarse tenemos un momento y un esfuerzo, entonces justo antes esa es la carga que puede soportar. Entonces, cambiemos de hoja por espacio. Entonces recordemos que también nos pedía, lo que nos pedía exactamente era la carga adicional al peso propio. Entonces ya tenemos la carga total, pero tenemos que descontarle o debemos descontarle el peso propio de la viga para saber, además de ese peso, cuánto podría soportar, qué cargas podría soportar. Entonces en este caso vamos a calcular el peso propio de la viga. Entonces el peso de la viga, o sería W viga, sería peso viga, W viga, sería igual al área completa de la sección, que ya la habíamos calculado, que sería 2 por, en este caso calculemos en metros, 2 veces sería 0, recordemos que tenemos una figura en I, entonces tenemos dos figuras que era con una base de 0,3 metros por una altura de 0,1 metro, más, recordemos que esto es el área, la suma de las áreas, más una base de 0,1 metros por una altura de 0,5 metros, que sería el área del cuello. Cerramos todo esto por el peso que ya el ejercicio nos daba, que era de 24 kN para el peso del concreto. Básicamente es como la densidad del concreto. Por 24 kN por metro cúbico. Entonces el peso W de la viga sería 0,11 metros cuadrados sería la viga, el peso del área de la viga, por los 24 kN metro cúbico, nos da entonces que el peso de la viga es de 2,64 kN. Recordemos que se va esta y se va esta, entonces queda un metro abajo. 2,64 kN por metro, por cada metro. Esta es la carga del peso propio de la viga. Entonces ya tenemos un peso, una carga igual al peso propio, que sería el W viga, más un peso adicional, un W adicional. Pongámosle W adicional. W adicional. Como ya tenemos tanto la carga total como el peso de la viga, entonces simplemente reemplazamos que el W adicional es igual al W total menos el W de la viga, o sea, el peso de la viga. Entonces este W sería igual a 7,603 kN metro menos 2,64 kN metro de la carga del peso propio. Entonces la carga adicional que puede soportar esa viga sin que se comiencen a hacer las fisuras, se agriete, sería 4,603